Iniciamos una serie nueva que le hemos llamado Desmantelando los mitos. Y mitos acerca de diferentes temas, y el día de hoy vamos a hablar acerca de mitos acerca de la Biblia. Y es muy extenso, realmente es muy extenso, hay muchísimos mitos acerca de la Biblia, pero vamos a tratar de desmantelar uno, el principal. Pero decíamos de que en muchas ocasiones el diablo viene y creemos cosas que no son ciertas y las tomamos a veces por cierto, que afectan nuestra vida y no nos permiten disfrutar de la relación que Dios quiere para nosotros. Así que el propósito del día de hoy es de que usted salga más enamorado del Señor, que el día de hoy usted salga más entusiasmado por tener la palabra de Dios y de que realmente nos apasionemos por este regalo, este precioso tesoro que Dios nos ha dado, que es su palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, mano de este lado te lo saco. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, levante su Biblia, por favor. El día de hoy también le vamos a retar a que traiga su Biblia a la iglesia, que no traiga su celular, está bien, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando uno tiene su Biblia, toda viejita ahí, y que uno la puede estar marcando, y ya hasta se abre sola, ¿no? Uno la abre y ya se abre y ya están subrayados aquellos pasajes que alguna vez el Señor nos habló, y una vez más, cuando uno va y la Biblia nos enseña la palabra de Dios. Así que yo sé que estamos en una época muy moderna, que ya todo está en el celular, está bien, ahí lo puede ir checando, pero si usted tiene su Biblia, traiga su Biblia para que entonces pueda, ¿verdad? Porque cuando estábamos pequeños, nos decían, hacíamos concurso de esgrima bíblico, estábamos platicando con un hermano, hacíamos concurso en la iglesia de esgrima bíblico, entonces nos decían, a ver ahora la Biblia en Habacuc, capítulo 3, versículo tal, y entonces uno rapidito, ¿verdad? Y entonces eso nos da agilidad. Hoy en día pues ya nomás le ponemos ahí el celular y lo buscamos rápido. Pero bueno, es otro tema. Así que les invito a que use su Biblia, que traiga su Biblia para que entonces podamos entonces atesorarla en nuestro corazón. Ahora, ¿qué contestaríamos a alguien que nos dijera, en la primera por favor, qué contestaríamos a alguien que nos dijera que la Biblia solamente es, que no es verídica, que no es algo en la que podemos confiar? ¿Qué le contestaríamos? Y mucha gente cree esto, y uno de los pasajes principales que vamos a estar aprendiendo, y lo empezamos a aprender el domingo pasado, es en 2 Corintios 10, del 4 al 5, y quiero que lo vean conmigo. Dice así la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es necesario que nosotros comprendamos que debemos, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, derribar toda mentira, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y si alguien preguntara algo, y si decimos que la Biblia es un libro de cuentos, pues no se puede probar su veracidad. Tristemente hay mucha gente que cree eso. Hay mucha gente que cree que la Biblia solamente está llena de mitos, historias, son cuentos que realmente no se puede comprobar la veracidad. Y muy rápidamente yo quiero que nosotros veamos algunas evidencias y después que lo apliquemos en nuestra vida. Hay otro pasaje ahí en 1 de Pedro 3:15, dice que es necesario, si están siempre firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien se acerca a usted y le dice: oye, ¿por qué crees en la Biblia? Explícame. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado, o alguno de ustedes se ha topado con alguien que no cree en la Biblia? Yo lo he hecho, y yo sé que usted lo va a hacer también. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué evidencias podemos tener? Primero que nada, ¿qué es lo que nosotros como iglesia creemos en la Biblia? Es una explicación un poco larga que voy a poner aquí, pero veámosla la voy a leer con detenimiento. Fíjense qué tan completa está. Lo que nosotros creemos es que la Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados, y es la revelación de Dios que Dios hace de sí mismo al hombre. Que la Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados, eso es que el autor es Dios, dice. Y es la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor. Su propósito es la salvación. Y su tema es la verdad sin mezcla alguna de error.
sea, creemos que la Biblia no tiene ningún error. Por tanto, toda la Escritura es totalmente verdadera y confiable. Amén. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga y por tanto permanecerá siendo hasta el fin del mundo el centro verdadero de la unión cristiana, la norma suprema por la cual toda conducta, credos y opiniones religiosas humanas deben de ser juzgadas. Toda la Escritura es un testimonio de Jesús, quien es Él mismo y el centro de la revelación divina. Así que creemos que la palabra de Dios es la autoridad, de que toda creencia, todo comportamiento va a ser juzgado de acuerdo a la palabra de Dios, no a costumbres, no a tradiciones, no a culturas, sino a la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces lo que quiero que entienda de eso es de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es lo que creemos, que la palabra es inspirada por Dios, que no tiene error, que no tiene, es fidedigna y que va a ser lo que permanezca y lo que Dios utilice para poder juzgar a las naciones. Y una de las evidencias es de que este pasaje en 2 de Timoteo, abra conmigo su Biblia ahí, 3, 16 y 17. Y esta definición o esta declaración de lo que creemos, mucho se basa en esto. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Léalo conmigo, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Eso es la palabra de Dios, y en un momento más vamos a estar analizando este pasaje un poquito más. Pero hay muchísima información, mucha gente que ha investigado, que ha documentado. Yo quiero compartir brevemente algunas evidencias que podemos utilizar en cuanto a la veracidad de la Biblia. ¿Por qué podemos convencer a alguien que la palabra de Dios es verdadera? Y número uno es las profecías cumplidas y por cumplirse. Hay muchos libros que dicen tener profecías que se han cumplido, pero muchos de ellos no son específicas, o muchos como creencias como de Nostradamus y cosas así, profecías que supuestamente se han cumplido, pero no son específicas. Pero cuando hablamos acerca de la Biblia, hay muchísimas profecías, por ejemplo en el Antiguo Testamento, que hablaba acerca de la caída de reinos, conquistas, surgimientos de nuevos imperios, que se cumplieron al pie de la letra. Profecías acerca de Jesucristo, por ejemplo, en cuanto a su linaje, en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su ministerio, su muerte, su resurrección, que se cumplieron al pie de la letra. Todas esas profecías que se han cumplido. Pero yo creo firmemente que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos y de que a nosotros nos están tocando ver profecías que se están cumpliendo. Y si usted lo quiere ver, abra solamente su Biblia en Mateo capítulo 24 y 25, lo puede abrir en casa y estudie, lea esos pasajes. Y como dice que el Señor Jesucristo decía que va a haber guerras y rumores de guerras y hambres, pestes, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, y nos damos cuenta que es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que la Biblia es el único libro, la única palabra que podemos nosotros con verdad asegurar que hay profecías que se cumplieron, hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que están por cumplirse, que yo creo que algunas de esas a nosotros nos va a tocar verlas. Creemos que el Señor Jesucristo regresa por su iglesia. Amén. ¿Cuántos están esperando su venida? Amén. Bueno, y sabemos que hay profecías que se van a cumplir, que todo eso acerca de las naciones, de una sola moneda que se está en esos bloques económicos que se están formando, solamente es profecías que se están cumpliendo. Ahora, eso hablé un poquito acerca de la evidencia hace el domingo de resurrección, estaba compartiendo acerca también de la Biblia, pero solamente usted que se puede hacer una búsqueda de tantas cosas que se han descubierto, sitios arqueológicos que se han descubierto acerca de lugares en la Biblia
relatos en la Biblia que la gente, los arqueólogos van y descubren. Y estaba leyendo acerca de uno de los descubrimientos recientes, o no tan recientes, pero en el año de 1961 se descubrió la casa de Poncio Pilato. ¿Recuerdan los evangelios? Poncio Pilato, quien estuvo ahí cuando Jesús fue sentenciado. Y entonces se descubrieron las ruinas de su casa. También se descubrió en el año 1990 la tumba y los restos. Se cree que los restos del sacerdote, el sumo sacerdote Caifás, que está en el capítulo, ahí en Mateo, en los últimos capítulos. Y hay, por ejemplo, bueno, las ruinas de Jericó. Hay tantos lugares en la Biblia que sabemos que existieron, y solamente es cuestión de ver, por ejemplo, la topografía. Sabemos que está ahí el Mar Muerto, sabemos que está el río Jordán, el monte Sinaí, todos esos lugares que hoy en día todavía los podemos localizar. Nos dan la veracidad de que la Biblia, todo lo que la Biblia relata es cierto, es la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que se tienen más de 25,000 copias parciales y completas de los manuscritos del Nuevo Testamento. Así que si alguno de ustedes alguna vez pensó que, bueno, no sabemos si esta traducción está fidedigna al original, créeme que hay personas que dedican su vida entera a asegurarse de eso. Y creemos que la palabra de Dios, como la tenemos aquí, es fiel y verdadera. Entonces, copias de lo que es el Nuevo Testamento, hay más de 25,000 copias parciales y completas. Pero en el año de 1947, y compartí eso hace varios domingos, se hizo un descubrimiento muy importante que vino a validar lo que es el Antiguo Testamento. Cuando se descubren los rollos allá en el Mar Muerto, en una de las cuevas que se llaman los rollos de Qumran, en 1947, y entonces se empiezan a ver, se cree que son más o menos de 300 años después de Cristo, se empiezan a ver esos rollos y empiezan a darse cuenta que son exactamente iguales lo que son los libros del Antiguo Testamento, los libros en hebreo, copias que se habían estado guardando, copias que se habían estado preservando, y se hace este gran descubrimiento y nos damos cuenta de que la palabra de Dios es fidedigna. Ahora, la tercera, una más muy rápido, es de que hay una consistencia en lo que es la palabra de Dios. Digamos que ustedes, somos aquí aproximadamente 30, 40, y digamos que cada uno de nosotros nos vamos a poner a escribir acerca de los temas de la vida. Y entonces le damos un papel, hermano, póngase a escribir acerca de la vida. Y algunos de ustedes seguramente van a tener opiniones distintas referente a algunos temas. Pero para hacerlo un poco más difícil, yo les voy a pedir que lo escriban en inglés, en español, ¿y qué otro idioma? ¿Colombiano? No, ¿verdad? Es igual que en español. En Spanish. Digamos que lo escriben en 3 idiomas distintos. ¿Qué tipo de... Después de que ustedes escriben esto, aproximadamente 40 de ustedes, digamos, escriben 66 libros, y entonces vamos a tomar esos 66 libros y los vamos a poner juntos. ¿Qué tipo de armonía, de coherencia podríamos encontrar? Ahora, pensar que la Biblia, los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, aproximadamente 40 autores de ellos, con diferentes profesiones, diferentes niveles socioeconómicos, diferente educación, es que escribieron por un periodo de aproximadamente 1500 años en 3 idiomas diferentes: el hebreo, arameo y griego, y de que todos esos se puedan poner juntos aquí y que haya una armonía absoluta en la palabra de Dios. Eso no solamente más que divino, eso no solamente más que el regalo de Dios para la humanidad. Una más, la ciencia. ¿Sabe que hay mucha gente que estudia, sabe mucho acerca de la ciencia, pero realmente no existe una prueba científica contundente para poder desacreditar la Biblia? No lo hay. Incluso hablando de la arqueología, muchas de las personas, de los arqueólogos, toman la palabra de Dios, la Biblia, los relatos, para ir a hacer nuevas excavaciones. La usan como una base para encontrar lo que son las ruinas de otras comunidades que vieron en los tiempos bíblicos. Y, por ejemplo, acerca de las diferentes teorías de la creación del mundo, acerca de la teoría del Big Bang, todo eso respalda la idea de un inicio.
Se ha desacreditado la teoría de que el universo es eterno. Y cuando nos ponemos a ver la Biblia, nos damos cuenta de que todo eso ya estaba ahí en la palabra de Dios, de que el Señor ya nos había dado la respuesta. De que, por ejemplo, preguntas a lo mejor tan difíciles que la gente ha tratado de encontrar la respuesta. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio y usted lo va a abrir la Biblia conmigo, ¿ok? Así que pónganse listos. La primera pregunta, tengo 2 o 3 preguntas. La gente se pregunta hoy en día, ¿quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? A ver, vamos a abrir la Biblia ahí en Génesis capítulo 1, versículo 21 y 22. Génesis capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producen según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Así que, ¿qué fue primero? El gallo y la gallina. Ahora, durante muchos años el hombre pensó que la tierra era plana, aunque estaba sostenida por ahí con unos animales o algo así. Pero antes de que todas estas personas hicieran sus descubrimientos, la Biblia ya nos habla acerca de la forma de la tierra. Abra conmigo ahí en Job 1, 7. Fíjese bien este pasaje. Y dijo Dios a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová diciendo: ¿de qué? De rodear la tierra y andar por ella. Solamente algo que se puede rodear. Se está hablando acerca de la circunferencia. Y si a lo mejor dice: bueno, eso no está tan claro para mí, usted puede rodear un cuadro también. Bueno, entonces abra la Biblia en Isaías 40. Isaías 40, 22. Está hablando acerca del Dios de Israel. Isaías 40, 22. Búsquelo ahí en su Biblia. Dice: Él está sentado sobre el ¿qué? El círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hablando acerca de lo que es la tierra, de que el Señor nos había revelado ya en su palabra. Una cita más, Job 26, 7. Algo que me encantó cuando leí este pasaje, y cómo la Biblia nos revela esos descubrimientos que mucha gente, muchos científicos, observadores, se han hecho muy famosos por haberlos descubierto según lo que conocemos, pero la Biblia ya lo revelaba. Amén. Fíjense bien lo que dice ahí, Job 27, 7. Está hablando acerca del Señor. Dice: Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. 26, 7. Cuelga la tierra sobre nada. Job ya está declarando que la tierra está suspendida ahí en el universo. Esa fue una revelación que Dios le dio. Y entonces realmente, cuando nos ponemos a analizar y a pensar, realmente no hay nada que pueda decirse contradiga, que sea realmente una evidencia que se utilice para desacreditar la palabra del Señor. El Señor nos habló acerca, Dios le dio los libros a Moisés, creemos que se los dictó, vinieron del Señor, y nos habla acerca de la creación, de cómo el Señor creó todas las cosas y los hizo con un propósito. Pero una última evidencia es el poder transformador del mensaje del evangelio de salvación.
Qué diferente es cuando tú y yo hablamos y decimos, ¿sabes qué? Sí, yo conozco esto, he leído, me he enseñado, he aprendido, he investigado, he pasado tanto tiempo leyendo, yo te puedo decir que estas cosas son verdad. Pero cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Es que me pasó a mí me ha pasado. ¿A quién le creemos más? La experiencia. Cuando una persona tiene esa experiencia, entonces cuando tú y yo hemos sido alcanzados por el Evangelio y entonces hemos sido transformados, esa es la mejor, la más poderosa evidencia, el poder de Dios transformando al ser humano, transformando al hombre caído, al hombre pecador. Y qué hermoso es saber, podemos ver que cuando el Evangelio llega a diferentes comunidades y cuando llega a diferentes lugares, transforma comunidades enteras, transforma sitios enteros, cambia todos pueblos, naciones, porque es el poder del Evangelio, el poder de la salvación, el poder de Dios. Y si tú no lo has experimentado todavía, lo puedes experimentar haciendo tuyas las promesas del Señor, haciendo tuyas las promesas. Yo estoy tan convencido de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios por la experiencia personal que yo he tenido. Amén, amén. Y lo que me mueve a estar aquí enfrente de ustedes es eso, de que ustedes también puedan crecer, que puedan realmente tener la seguridad, que sus vidas sean transformadas, que no tenemos que vivir esclavos del pecado, sino que el Señor ya ha puesto en su palabra la solución para que usted y yo podamos ser libres. La palabra de Dios, hermano, es simplemente el plan, nos narra el plan de amor, el plan de redención. Cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando ellos desobedecieron, inmediatamente Dios dio la promesa de que Él iba a traer al Salvador. Y es simplemente eso, la historia. Todo inició en un jardín y va a terminar también en un jardín, en la presencia del Señor. Amén. Para que podamos estar con el Señor. Tristemente, mucha gente no va a llegar allá, porque han tratado de seguir sus propios caminos. Hay tantas religiones, tantas personas que dicen tener la verdad, tantos libros, incluso sectas que han hecho a un lado la Biblia y han puesto libros que han sido escritos por humanos que no se han podido verificar, realmente no hay prueba de ellos. Pero la verdad solamente la encontramos en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es la inerrante palabra de Dios, si nosotros no cabe duda en nuestro corazón, entonces yo le pregunto a usted lo siguiente: ¿está usted aprovechando la palabra de Dios? ¿Está usted aprovechando este gran tesoro que Dios nos ha dejado en su palabra? ¿Está haciendo usted propias las promesas que Dios nos ha dejado ahí? Pregúntese a sí mismo: ¿estamos aprovechando ese precioso tesoro al máximo o no? Y yo pienso que tristemente no lo estamos aprovechando al máximo. Y yo creo que una razón por la cual es porque en el lugar donde vivimos, en este país, o en la cultura donde vivimos, en la sociedad, tenemos un acceso directo a la Biblia, ¿cierto? Si usted a lo mejor ya ha creído el Evangelio de tiempo, yo estoy seguro que tiene más de una Biblia en casa, ¿sí? Hay más, algunos que tienen 2 o 3, 4, yo tengo quizás como 15 Biblias en mi casa. Y ahora tenemos el acceso no solamente a la Biblia, sino también a través de los medios electrónicos, el iPad, la computadora, todo eso, podemos accesarla directamente. Y entonces se vuelve algo muy común en nuestra vida. Pero ¿qué pasaría si un día nos quitan la palabra de Dios? Si el día de hoy yo les recojo sus Biblias, todos saben que ustedes no van a tener acceso a la palabra de Dios. ¿Usted cree que la anhelaríamos más? ¿Usted cree que la quisiéramos tenerla? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con muchos lugares donde no tienen acceso a la palabra de Dios, donde ellos tienen acceso muy limitado y aman la palabra de Dios. Se emocionan, dan sus vidas por la palabra de Dios. Amén, amén. Pero
lo que nos sucede a nosotros es de que, como tenemos acceso directo a ella, entonces se nos hace algo común, algo cotidiano, algo en nuestra vida cotidiana, cuando no tiene nada, nada, absolutamente nada de cotidiano, no tiene nada de normal la palabra de Dios, no tiene nada de, no la podemos comparar con otros libros, no tiene nada de ordinario, gracias, todo es extraordinario. La palabra de Dios revelada a nosotros. Aleluya. Que amemos la palabra de Dios. Amén. Otra cosa que pienso que sucede es de que en muchas ocasiones nos pasa como nos está pasando en la cultura aquí en este país, donde muchos de nosotros, hablo de mí principalmente, muchos de nosotros estamos un poquito llenitos, ¿sí, verdad? Y estamos, ¿verdad? No hacemos tanto ejercicio quizá, y a veces tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos, de que entonces estamos alimentándonos de una manera que no debe ser. ¿Cuántos dicen amén? Seamos sinceros. Pero entonces, realmente ya ha cambiado ahorita la manera de pensar. Antes veíamos ahí, quizá llenito como yo, decíamos, oh, está bien sano, bien nutrido. Cuando realmente los estudios muestran que no porque una persona tenga sobrepeso, está realmente recibiendo todos los nutrientes que su cuerpo necesita. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que realmente nuestro cuerpo reciba los nutrientes? Comer sanamente. Así que nada de irse de aquí después de como todo lo que se ha hecho preparado está, en lugar de irse a comer a otro lugar que ese, porque todo lo que se va a dar el día de hoy es nutritivo. El arroz principalmente, ¿verdad? Pero se dice lo siguiente, de que necesitamos regresar a las bases, Amén, amén. a lo que se produce de la tierra, Amén. a los vegetales, a las frutas, a las legumbres, a todo lo nutritivo, a lo que produce la tierra. Es que Dios no se equivoca, Dios no se equivocó. Pero entonces lo que nosotros comemos es todo lo que, todo lo procesado, todo lo refinado, todo lo que tiene tantos químicos, tantas cosas que están ahí, que entonces nuestro cuerpo las convierte en grasa y no realmente aprovecha. Y usted puede, yo lo siento, puedo tener sobrepeso, pero mis niveles de energía están bajos. Me siento agotado. ¿Por qué? Porque no estoy realmente nutriendo mi cuerpo. Yo creo que así nos pasa en muchas ocasiones con la palabra de Dios. Amén, amén. Sabe que el Señor no se equivoca. Y entonces recurrimos, a veces tenemos la tendencia de recurrir a otras cosas. A veces solamente nos conformamos con quizá a lo mejor el platillo que recibimos aquí en la iglesia, hablando espiritualmente, lo poquito que recibimos acá, y entonces recibimos algo, y si no tomamos notas, a lo mejor confiamos en nuestra mente, pero se nos olvida, y entonces no vamos a la palabra de Dios. Y tenemos sed, y entonces prendemos ahí el radio, vamos de camino al trabajo, prendemos el radio, vamos escuchando aquellos mensajes, aquellas predicaciones, y entonces tenemos hambre de más, y entonces llegamos y leemos artículos, leemos cosas, buscamos sitios de internet, tantas cosas que buscamos, que pensamos que tienen la verdad, y muchos de ellos tienen pedacitos, pero no vamos a la fuente, que es la palabra de Dios. No estamos obteniendo los nutrientes que necesitamos en cuanto a la palabra de Dios. No estamos recibiendo directamente, estamos dejando que alguien más lo procese, que alguien más seleccione qué tenemos que entender, qué debemos de recibir. Cuando la palabra de Dios es suficiente, cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando la palabra de Dios nos alienta, cuando la palabra de Dios nos anima, cuando la palabra de Dios nos da lo que nosotros necesitamos, pero muchas veces no lo aprovechamos. Yo le invito a que pensemos un poco en esto y que aprovechemos la palabra de Dios al máximo, de que podamos con certeza decirle a la gente, la palabra de Dios es verdad. Pero tengo un último ejemplo. ¿Qué pasaría si algunos de ustedes tienen la bendición todavía de tener a sus papás, sus padres? Vamos a hablar de una manera figurada. Digamos que su papá, algunos de ustedes ya no está con ustedes, ha fallecido hace muchos años. Pero digamos que su papá, padre de ustedes, haya fallecido hace muchos años.
y le haya dejado muchos escritos, muchas cartas, y las haya clasificado incluso por diferentes problemas, diferentes temas acerca de la economía, de la familia, cómo criar a los hijos, el mundo, el trabajo, las relaciones. Y su papá haya hecho un trabajo excelente, haya escrito todos esos consejos y los haya puesto en unas cartas y las haya preparado para cuando usted lo necesite. Y usted tiene todas esas cartas. Digamos que vienen los problemas y en lugar de recurrir al consejo de su padre, no viene y abre y empieza a leer, sino que empieza a tratar de hacerlo por sus propias fuerzas o tratar de adquirir el consejo de otros lugares, y entonces se confunde y está menospreciando esa herencia, esa enseñanza que su padre le dejó. Así es la palabra de Dios. Es como si fuera una carta que Dios está escribiendo a nosotros, una carta de amor en la cual nos está explicando cuánto nos ama. Aleluya. Cuánto desea que nosotros sepamos la instrucción, que nosotros sepamos cómo conducirnos, que sepamos cómo vivir la vida, cómo poder con su ayuda salir adelante de los problemas, de las dificultades de la vida. Jesucristo mismo nos dice en su palabra: en este mundo van a tener problemas, dificultades, aflicciones, pero confíen en mí que yo ya he vencido al mundo. Y a veces hacemos a un lado la enseñanza y entonces no entendemos, nos confundimos. Y es por eso también que mucha gente dice: oye, la gente que no ha tenido esa relación con Cristo es que no entiende, no comprende la palabra de Dios. Es como si entonces, volviendo a ese mismo ejemplo, su padre le ha dejado unas cartas y alguien más viene que no es familiar suyo y las empieza a leer y no entiende eso. Y dice: es que no entiendo eso. Es que esas cartas es una carta de un padre hacia un hijo. Amén, amén. Y cuando nosotros entonces tenemos esa relación, el Espíritu Santo, escuche bien lo que voy a decir, el Espíritu Santo viene y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Aleluya. Así que la invitación el día de hoy es muy sencilla. Hay dos invitaciones. Número uno es de que si ustedes alguna vez han dudado de que la palabra de Dios es verdadera, podamos confiar en ella. Podamos saber que Dios nos dejó su palabra, de que Dios nos dejó las promesas, de que no necesitamos buscar más, que la palabra de Dios está ahí, que nosotros tenemos un acceso directo, y de que podamos entender y explicar a aquella gente que lo necesita que la palabra de Dios es inspirada. Creemos que los hombres de Dios literalmente recibieron la palabra de Dios directamente, la palabra, el mensaje directamente, de que solamente hay un autor, ese es el Espíritu Santo. Amén. Y de que no tiene error, de que podemos confiar absolutamente, ciegamente en la palabra de Dios, tener esa fe de saber de que no tiene error, de que es la palabra que Dios nos ha dado hacia nosotros. Así que si usted no la ha recibido, si usted no ha sido engañado quizá, o ha creído otras cosas, o no ha tenido esa seguridad, que el día de hoy usted saque ese mito de su vida, desmantelando ese mito, y podemos confiar en la palabra de Dios. Pero, número dos, la última, es de que hagamos realmente este pasaje nuestro. De que la segunda invitación es de que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Dice que es útil para enseñarnos. De que si usted está necesitando conocer más, la respuesta está aquí. Toda la respuesta está aquí. Toda la enseñanza que necesitamos está aquí en la palabra de Dios. Si alguien más viene y dice: yo tengo una nueva enseñanza, una nueva revelación, es una falsa doctrina, porque todo está aquí en la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir. A veces no sabemos qué camino tomar, o cuando cometemos errores y tenemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos hace entender que estamos mal y nos revela dónde hemos desobedecido. Es por eso cada uno de ustedes, muchachos, ustedes también, especialmente la juventud, necesita la palabra de Dios. Dice
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es necesario, jóvenes, que guarden la palabra de Dios en sus corazones, en su mente primero, después en su corazón. Nos va a instruir en la justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, hombre y mujeres de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Yo creo que Dios tiene un plan para la iglesia de Génesis. Yo creo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Debemos de prepararnos en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Yo tengo un reto para usted, y el reto es muy sencillo: de que nos enfoquemos más en la palabra de Dios, de que dejemos de gastar nuestro tiempo en cosas que no nos ayudan, menos internet, menos Facebook, menos social media, como le llaman, y más palabra de Dios, más tiempo a solas, más tiempo dedicado a la palabra de Dios, y realmente valoremos este precioso tesoro que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias te damos porque nos has dejado tu palabra. Porque, Señor, es a través de tu palabra que nos has dado el mensaje que nos da la esperanza para nuestra vida. Y yo quiero pedirte que nos ayudes a nosotros a amar tu palabra apasionadamente. Que sea tu palabra la que nos ayude y nos prepare y nos fortalezca y nos instruya y nos capacite para toda buena obra, para servirte. Oh Dios, gracias porque no nos dejaste a la deriva, porque no nos dejaste, Señor, a nuestra suerte, porque no nos dejaste sin una instrucción, sino que tú, oh Dios, nos has dejado tu palabra, la instrucción clara. Y gracias porque nos has dado este regalo. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a creerla con todo el corazón, a amarla, a valorarla, que no es un libro ordinario, que es una maravilla, un regalo, es algo extraordinario que tú has hecho, y que a través de tu palabra nos revelas a ti mismo, Jesucristo. Quiero pedirte que tú bendigas a cada persona aquí, bendice a los muchachos principalmente. Oh Dios, que cada joven pueda guardar tu palabra en su corazón. Bendice, Señor, a cada uno de las personas que están aquí. Y si hay alguien aquí, Dios, que no ha puesto todavía su confianza en ti, oh Señor, te pido que tú toques su corazón, que puedan confiar en ti y saber que tú, Señor, les has dado ya la salvación, les estás ofreciendo la salvación a través de Cristo Jesús. Señor, te pido que nos bendigas. Señor, cuántos problemas nos pudimos haber evitado si hubiéramos confiado, hubiéramos, Señor, seguido la instrucción de tu palabra. Oh Dios, permítenos desde este punto en adelante ahora reafirmar nuestro compromiso de obedecer tu palabra, de amar tu palabra, Señor, y de atesorarla en nuestros corazones. Te pido, Dios, que bendigas a cada familia. Bendice, Señor, a mis hermanos, y que, oh Padre, tú seas con nosotros. Que el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo Espíritu, sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Y amén. Vamos, que el Señor